Hola, hola, soy la profe Elvira. Hoy vamos a tener un video de recepción de medicamentos y dispositivos médicos. Este video fue petición de algunos de mis estudiantes. Sin embargo, quiero aprovechar este espacio para las personas que de pronto tengan algún tema de interés en farmacia o en marketing. En la parte de abajo en los comentarios me dejen los temas que les interesaría que yo les pudiera brindar en sus videos para que tengan pues una información más amplia acerca de los mismos. Bueno, vamos entonces a comenzar. ¿Qué es la recepción? Entonces, básicamente la recepción es el proceso por medio del cual la institución realiza una comparación entre lo pactado con el proveedor, orden de compra, factura, lo que él envía. Acá nos falta un dato importante y es que lo que él envía es el producto farmacéutico como tal. A ese producto, entonces yo le voy a hacer una inspección para garantizar la calidad del mismo. Ya más adelante vamos a ver qué se revisa en este ítem. Dos de los procesos que se hacen en la recepción o la recepción se divide en dos, que serían la administrativa y la técnica. Vamos a hablar entonces primero de cuál es la administrativa. Esta permite constatar si el insumo cumple o no con las condiciones pactadas en la adjudicación entre la institución y el proveedor. Igualmente si se cumple lo solicitado en la orden de compra y si esta está acorde con lo facturado. Debe aplicarse al 100% de los insumos recibidos por orden de compra. Entonces, es muy importante que nosotros en la recepción administrativa tengamos en cuenta que es, valga la redundancia, la parte administrativa, documentación. Simplemente es el proceso donde recuerde que antes de la recepción está la adquisición. Entonces yo en el proceso de la adquisición hablé con el proveedor, le dije, vea, necesito que me envíen 1000 tabletas de acetaminofén. Voy a poner un ejemplo. Él va a hacer, en muchas situaciones se genera una orden de compra, no siempre se hace. ¿Por qué? Porque la orden de compra es un documento antes de la factura, que ya vamos a hablar de ella, es un documento antes de la factura que lo que va a hacer es garantizar el precio pactado, las cantidades pactadas y toda digamos, la política de esa compra. O sea, va a garantizar que esa persona, ese proveedor me dio unas garantías. Eso hace la orden de compra, solamente eso. O sea que es una prefactura, no tiene validez ante la DIAN, no tiene validez, simplemente es un documento previo que se hace para uno tenerlo. Entonces, esto se utiliza más específicamente con los medicamentos de alto costo, porque precisamente son los más caros, valga la redundancia, y son los que más requieren orden de compra. Un medicamento en una farmacia de barrio, en una farmacia pequeña, pues no es tan necesario. Usted simplemente pacta vía telefónica y usted tiene claro cuáles son las condiciones. Si usted lo quiere hacer y quiere solicitarla, se puede, pero vuelvo y repito, no es tan necesario. Entonces, ¿qué se revisa en la recepción administrativa? Se revisa orden de compra, precios pactados, cantidades pactadas y todas las características de la negociación. Solamente eso. Posteriormente, entonces a mí ya, después de que yo haga eso, ¿cierto? Me va a llegar a la farmacia o al servicio farmacéutico. ¿Qué me va a llegar? Ahí sí me va a llegar la orden de compra y también la factura, porque la factura es el documento legal, el válido, el que es válido ante una entidad como decir la DIAN, porque tiene un consecutivo. Bueno, aquí vamos a ver qué tiene. Entonces, debe tener nombre genérico del producto, concentración, forma farmacéutica, cantidad, precios unitarios y totales, o sea, el total que tiene la factura. Ahí yo confronto orden de compra con factura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esa orden de compra, que es esa prefactura o ese documento antes de la factura, y reviso que al mirarla o confrontarla con la factura van a tener los mismos datos, van a tener el mismo medicamento, las mismas cantidades, el mismo valor, fechas y formas de entrega y cantidades. O sea, va a estar absolutamente todo. Entonces, para eso es que me sirve la orden de compra. Acá entonces podemos ver que simplemente la orden de compra va a tener, puede tener los datos de la persona que nos va a hacer el despacho, es decir, del proveedor, solicitud de productos, o sea, quién es la persona a la que le va a llegar ese producto, datos del medicamento, valor unitario, valor total, básicamente eso. Es lo único que se requiere. En algunos casos también si se hizo descuento, si no se hizo descuento, si hubo retención en la fuente, bueno, etcétera. Eso sería lo que debe tener la orden de compra. Entonces acá tenemos
un paralelo entre factura y entre orden de compra. La orden de compra, entonces ya dijimos que debe tener. ¿Cuál es la diferencia con la factura? Recordemos que la factura ya es un documento legal, es un documento donde yo puedo hacer un reclamo. Entonces, ¿qué va a tener la factura? Como podemos ver acá, tiene pues el logo de la empresa, todos los datos completos de la empresa, nombre, número de NIF, dirección, teléfono, los datos completos del cliente, nombre, NIF, dirección, teléfono. Debe tener un número de factura, el cual es, digamos, se da o lo da la DIAN por un permiso que dicha empresa solicita para poder tener el derecho de facturar. Va a tener todos los datos del producto, descripción, cantidad, precio unitario, precio total. Va a tener el total de la factura. En el caso de que tenga IVA, pues va a tener el IVA total. Y va a tener entonces firma de quién, en algunos casos no siempre es necesario, de la persona que recibe. Entonces algunas personas ponen la firma. Básicamente esos son los datos obligatorios. Recordemos que el consecutivo es indispensable. Y las condiciones, entonces se hará devolución por esto, las condiciones como de la venta. Tenemos entonces el acta de recepción. El acta de recepción, miren que vamos en orden. Primero, orden de compra, que es la que vamos a comparar con la factura que me llega al momento de la entrega. La orden me la pueden enviar inclusive antes, cuando hago la adquisición, me pueden enviar la orden de compra. Luego entonces está la factura. Ya cuando tengo la factura fue porque ya recibí el producto, ya entonces el mensajero o la persona que me haya entregado el producto se puede retirar. Y ya me quedo entonces con el acta, ya debo hacer un acta de recepción. ¿Qué es eso? Entonces, ese es un documento que yo elaboro para poder hacer una recepción de calidad, o sea, para poder inspeccionar esos productos y tener todos los datos necesarios para que sean de calidad. Es un documento oficial que evidencia la actividad realizada, consignando para cada producto y lote los datos encontrados durante la verificación de especificaciones técnicas y administrativas. Está respaldado por el responsable del procedimiento y es el documento con el cual se carga el inventario en software. Entonces recordemos que el acta de recepción es ese documento que yo voy a hacer, no hay una norma específica para él. Lo importante es que tenga una información clara, una información precisa y digamos una información, como vemos acá en este ejemplo, básica de los medicamentos. ¿Qué debe tener? La fecha, que es el día que hago la recepción, la institución, consecutivo en algunos casos, algunas farmacias optan por darle un consecutivo, entonces la primera, pues la primera que yo vaya a hacer, la segunda que vaya a hacer. Eso puede ser interesante porque usted al momento de recibir un servicio farmacéutico me parece interesante que usted empiece a enumerar desde el momento en que usted llegó, para poder clarificar que usted se hace responsable de esas actas desde ese momento que usted llegó, porque pueden haber actas de tiempo anterior del otro regente donde no se evidencia algo con conformidad a la normatividad. Entonces, ya que puedo empezar, ¿qué otra información? Entonces, nombre del medicamento o descripción del medicamento. Acá vamos a tener genérico y comercial. Concentración, presentación, forma farmacéutica, lote, registro sanitario, INVIMA, fecha de vencimiento. En este caso es si acepto o no acepto. Recordemos que yo acepto cuando el producto cumple con estas especificaciones y no acepto en el caso de que tenga una avería, de que el producto, por ejemplo, fechas de vencimiento inferiores a 3 meses, algunas farmacias tienen política de no recibirla, no acepto si el producto, digamos, presenta partículas, en un producto pues una solución inyectable, o si en unas tabletas, por ejemplo, está harina al interior del blister, bueno, entre otras características o situaciones de avería. Entonces, ahí en esa acta vamos a hacer la recepción técnica, que básicamente es constatar el grado de acercamiento de las características técnicas del producto a las que están establecidas como referencia por la legislación y por la organización. ¿Qué se refiere? Que tenga una fecha de vencimiento mayor a 3 meses en la mayoría de políticas empresariales, que tenga un número de lote de fabricación. Importante, las fechas de vencimiento no pueden ser mayores en medicamentos a 5 años, entonces tampoco que esté mayor a 5 años, el número de lote elegible, registro sanitario, características físicas y organolépticas del producto como tal. Entonces aquí podemos tener lo que ya había hablado anteriormente, que no haya presencia de partículas, que no se desprenda olores, que el producto pues esté con su característica.
Que las características relacionadas con la etiqueta cumpla con todas las especificaciones, no esté borrada, no esté rota, el empaque cumpla también con las condiciones, envase, embalaje y forma farmacéutica, que tenga las condiciones de almacenamiento, nombre del fabricante y otros requisitos de información acordes a la legislación de cada país. ¿Qué reviso acá? Entonces miremos esta caja, pues que la caja esté sellada, que tenga los sellos y que la factura coincida con lo físico, o sea, que lo que dice en la factura coincida con lo que tengo físico ahí en el momento de la recepción. ¿Qué vamos a mirar entonces? Fecha de vencimiento, lote, registro sanitario y características físicas que ya habíamos dicho, u organolépticas, que son las que yo reviso al momento de la recepción. Sigo revisando, miren que esto es un proceso de mucha cautela, es un proceso donde debo estar atento, voy a revisar etiqueta, empaque, embalaje, envase, forma farmacéutica, condiciones de almacenamiento y nombre del fabricante. Recordemos que las condiciones de almacenamiento es importante revisar en dónde es el lugar adecuado. Algunos dicen condiciones en medio ambiente, entonces usted la va a almacenar en la estantería, pero si dice de 2 a 8, pues debe ser en la nevera. Inspección es el proceso a través del cual se supervisa para corroborar si el producto cumple con los requisitos de calidad. O sea que básicamente eso es lo que se hace en el proceso de recepción. Defecto no conformidad es cualquier desviación del producto a las especificaciones previamente establecidas legales, internas del cliente y de acuerdo al aspecto del producto. El medio de consulta para etiquetas, rótulos y empaques es el decreto 677. Ejemplo de esto no les he hecho video, les voy a hacer un video del decreto 677 donde veamos toda la normativa que debe estar en las etiquetas y para los nombres, para publicidad, entre otros aspectos interesantes de dicha normatividad. Recordemos que la parte farmacéutica se rige mucho por la normatividad. Es importante entonces conocerla y estarnos actualizando. Yo también les voy a hacer varios videos de normatividad para irlos actualizando e irles, digamos, colocando por partes, porque la norma es muy larga, entonces se hace complejo un video de todo esto. Entonces voy a hacérselos por partecitas, no sé si han visto acá en mi canal que hay varios así. Muchas gracias, recuerden lo que les dije al principio, colocar en este video temas de su interés para hacerles más videos de los mismos. Muchas gracias, hasta pronto, hasta luego.